Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hoy nos vamos a ir hasta Argentina. Vamos a hablar de un suceso que tuvo lugar en el año 1982. Estoy hablando de la Guerra de las Malvinas. Y nos vamos atrás en el tiempo porque verán ustedes que tengo sobre la mesa Al fondo de la eternidad. Es el nombre de la novela que nos viene a presentar Mariano Eivena, al que saludo ya. Mariano, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Xavi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien y con ganas de hablar de este suceso histórico que a los argentinos os marcó tanto y del que no se habla mucho, la verdad. Es un suceso que forma parte de esta novela que nos vienes a presentar. Yo creo que es la primera vez, además, ¿no? Me comentabas que se hace una novela de esta cuestión, ¿no? De lo que ocurrió en las Malvinas, en concreto con el Belgrano, que fue un buque que allá por la Segunda Guerra Mundial pues estuvo en manos de los americanos y que luego lo compra Argentina y que en este conflicto de las Malvinas pues acaba hundiéndose, ¿no? Con todo lo que supuso aquello. Exactamente. Al fondo de la eternidad, como bien dices, es una novela histórica. Muchos libros en la historia literaria argentina han tratado el suceso del crucero Belgrano, que fue una especie de punto de quiebre en la Guerra de Malvinas que enfrentó a Argentina e Inglaterra, justamente por la posesión de esas islas que llevan ya 200 años de disputa. Y el hundimiento del crucero Belgrano, como te digo, básicamente terminó de inclinar la balanza ya de una guerra que inicialmente fue bastante desigual. Imagínate, entre una gran potencia, con todos sus aliados de la OTAN, una gran potencia naval histórica, frente a la Argentina, que estaba pasando también por un momento muy turbulento. Y se cumplieron 40 años, el año pasado justamente, y esta es la primera novela que ficcionaliza lo que fue ese evento. Porque libros de historia hay muchos, pero que lo ficcionalicen, que intenten meter al lector, ¿no?, en la piel de unos personajes, de estos pibes, como decimos los argentinos, que se hablan, que se cachondean, etc. Eso no había ocurrido y es lo que yo quise reflejar en esta historia. Es una historia muy humana, hay que leerla para conocer siempre un hecho histórico. Yo creo que es mucho mejor entrar en una novela, ¿no?, para ver lo que vivieron esas personas que son al final las que sufren cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de conflicto y que son siempre las grandes olvidadas, ¿no? Nos acordamos de los generales, de los políticos, de quienes montaron todo el lío, pero luego estas vidas, ¿no? Por ejemplo, hay el caso, pues no vamos a destripar mucho la novela, ¿no? Pero personajes que fallecen, esa tristeza, ¿no?, que se siente también a veces por parte de los que quedan vivos, ¿no? Ese recuerdo hacia los muertos, toda esa cuestión que de alguna manera solamente se puede reflejar con una novela de este tipo. Estamos viendo, por cierto, el hundimiento del Belgrano, es esa imagen que estamos viendo ahora mismo. Bueno, esas son imágenes que fueron tomadas desde las balsas, porque la historia del Belgrano ya es muy novelesca de por sí. Como bien dijiste en la introducción, fue un libro que perteneció a la Armada estadounidense, fue de los pocos buques, el crucero Belgrano, llamado USS Phoenix en aquella época, que sobrevivió sin un rasguño al ataque japonés de Pearl Harbor. Así que imagínate tú, Estados Unidos, que ve súper diezmada toda su flota en el Pacífico, en la base de Hawái, y este crucero termina intacto. Luego participa de diversas batallas en la Segunda Guerra Mundial como Okinawa y Iwo Jima, y cuando Estados Unidos juzga que ya está un poquito viejito y tiene que modernizar su flota porque al ser vencedor de la Segunda Guerra ellos ya se erigen como potencia mundial, lo ponen a la venta. ¿Y quién aparece para comprarlo? La Argentina. Ahí es rebautizado Crucero Belgrano en honor a un prócer argentino llamado Manuel Belgrano, que es el creador de nuestra bandera. 1093 personas iban a bordo de este crucero, de las cuales murieron 323. Así que imagínate tú, generalmente todos fueron muy jovencitos. Desde los 17 hasta los 45 años había tripulante y muchas de las muertes fueron de estos jóvenes. Entonces, no solamente son vidas lo que se perdió ahí, se perdieron sueños, se perdieron proyectos, muchas novias, muchas parejas quedaron en el continente esperando una noticia para ver si estos muchachos regresaban o no. Imagínate, en ese momento ya las comunicaciones eran bastante complicadas. Entonces la novela lo que trata es básicamente ese factor humano. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Muchos de ellos, hay que recordar que Argentina tenía un gobierno militar en esa época, no eran militares de carrera, no eran marinos, sino que les había tocado el servicio militar obligatorio. Por ende habían sido puestos, llámese por el destino o la situación política del país en esa situación. Mientras que otros sí, eran militares de carrera que sí querían ir a por todo en esta reconquista de unas islas que históricamente han pertenecido a la Argentina y, bueno, por cuestiones políticas luego fueron usurpadas. Pero lo que pone en foco la novela es ese factor humano, es quiénes eran estas personas que se ponían el uniforme de marinos y fueron a combatir y estuvieron en ese hundimiento. Es muy interesante esto que has comentado porque si buceamos por las páginas de este libro sí que encontramos todas esas historias, ¿no?, del amor de un jovenzuelo, también historias más duras, ¿no?, como por ejemplo el momento en el que una madre pues, recibe la llamada de su hijo, pero ese hijo le dice que le diga por favor a los amigos de su
a los padres de su amigo, perdón, que ha fallecido, ¿no? Esos momentos humanos a los que haces referencia y que, insisto, son los grandes olvidados. Me imagino que para contar todas estas historias habrás tenido que hablar con gente que vivió aquel 1982, gente que fue superviviente del Belgrano. Que yo no lo había vivido, porque yo nací en el año 89 para empezar. Entonces, mucho del deseo de esta escritura, yo pertenezco a la generación que yo he bautizado, si querés, hijos de Malvinas. Si bien yo no tuve familiares, ni siquiera amigos que fueron combatientes, pero sí tuve esta inquietud, porque al argentino desde que nace no le dicen las Malvinas son argentinas. Bueno, está bien, yo quería decir, bueno, ¿por qué? Ya sabemos qué es lo que pasó, toda la cuestión política, la usurpación de las islas y demás. Pero está este factor que tú dices, y estas situaciones que se vivieron. Imagínate, 323 muertos equivalen a cuántos cientos o miles de familias que quedaron rotas para siempre por esto así. Y situaciones como esas habrá habido como tantas personas hubo. Llamar, decirle, mire, su hijo no sobrevivió, o estas personas tuvieron que estar 2 días en balsas con 15, 20 grados bajo ceros, con tormentas flotando a la deriva los sobrevivientes. La espera en casa de ver, encontraron una balsa, bueno, ¿estará mi hijo ahí? ¿Estará mi marido ahí? ¿Estará mi padre en esa balsa o no? Entonces son esos momentos que, a ver, lamentablemente las guerras son atemporales, lo estamos viendo ahora mismo en el conflicto de Ucrania y Rusia, y esa incertidumbre y esa humanidad yo creo que siempre aparece, tanto para lo bueno como para lo malo. Así como los seres humanos somos muy buenos para hacer cosas bonitas, de solidaridad, para rescatar, también somos muy malos porque somos los que al final terminamos causando estas guerras, estas batallas que a veces son incomprensibles. Hay una parte que tiene que ver efectivamente con la guerra, con el hundimiento, con esos 2 largos días en los que están en balsas los supervivientes del Belgrano, pero hay una primera parte en el libro que a mí particularmente me ha generado mucho interés, y es esa primera parte cuando el protagonista está con su familia en el campo, viviendo del campo, con un padre quizás muy autoritario, muy pragmático, pero a la vez se le ve también que tiene ese amor, ¿no? por el hijo, independientemente de la dureza que muestra, quizás por la propia situación que le toca vivir, ¿no? Claro. El pensar que tiene que sobrevivir su familia. Me imagino que en aquella época ocurriría esto en muchas familias y que esta historia que viene en el libro puede ser espejo de muchas de ellas. Seguramente así lo ha sido. Recordemos que, si bien la acción, la historia va navegando desde la infancia del personaje principal hasta su adolescencia, adultez, donde él termina a bordo del crucero Belgrano. La historia inicia en los 60. Yo soy de una provincia llamada San Juan, en Argentina, que tiene más bien una actitud bastante conservadora. Imagínate en los años 60 lo que ha sido. Muchas familias que viven del campo educan a sus hijos para continuar la tradición familiar. Y es la dicotomía a la cual se va a enfrentar ese personaje, que de por sí ya tiene una mente bastante soñadora. Él sueña con ver, bueno, ¿qué hay más allá de mi casita, de mi parcela, de mis cosechas? Y a eso llega este enfrentamiento, que también es algo muy humano. Todos en nuestra vida hemos tenido que tomar decisiones. Xavi, tú eres periodista, en algún momento habrás dicho, bueno, estudio, por decir algo, abogacía o sigo en el periodismo. Yo, de hecho, lo hice cuando tuve que decir me quedo en Argentina o migro hacia aquí, hacia Donosti. Entonces, son todos factores muy humanos que yo tuve en cuenta a la hora de construir la historia y los personajes. Porque si no hay emoción, si no se logra transmitir eso, al final es una historia que pasa. En cambio, nutrir a los personajes de los problemas que vivimos nosotros, los seres humanos, es lo que los hace humanos y lo que hace que uno realmente se interese porque es lo que va a ocurrir en una historia. Aquí, cuando leemos esta novela, nos metemos en un mundo que quizás nos es muy desconocido, que es el de la guerra de las Malvinas, el hundimiento del Belgrano. No nos ha tocado muy de cerca, porque evidentemente estamos al otro lado del charco, aunque evidentemente genera muchísimo interés. Pero, ¿cómo ha sido recibido este libro por parte de tus compatriotas? ¿Qué te dicen cuando han leído una historia que para ellos sí fue tan importante en aquella época? El tema de las Malvinas siempre en Argentina ha sido muy sensible, porque muchos de nuestros héroes de Malvinas, como les decimos, nuestros combatientes, fueron invisibilizados a través del tiempo. Durante muchos años fueron tratados como perdedores. Perdedores, fuerte, ¿no? La palabra. Lucharon mucho ellos por la dignidad, por el reconocimiento, por tener una pensión digna, porque al final dejaron todo por su patria. Muchos con heridas físicas y emocionales, ni te cuento. La guerra de las Malvinas tiene una particularidad, que tanto del lado inglés como del lado argentino tiene casi la misma cantidad de suicidados por estrés postraumático que muertos en combate. Así que imagínate, yo para
nutrirme de esto, entrevisté a sobrevivientes del crucero Belgrano, porque además yo sabía que me estaba metiendo en un terreno un poco escabroso, ¿no? Una historia así tiene que ser tratada con el mayor respeto posible y yo tenía que reflejarla de tal forma. Por suerte ha sido muy bien recibido. Tuve la suerte de presentarlo cuando viajé a Argentina en presencia de combatientes de Malvinas que estuvieron tanto en las islas como sobrevivientes del crucero en el mar. Pude viajar aquí mismo a la Embajada Argentina en Madrid, donde fui recibido por el embajador Alfonsín y pude hacer una presentación allí. Y también, bueno, yo lo autopubliqué a través de Letrame Grupo Editorial, que es una compañía de autopublicación basada en Almería y que fue bien recibido por esto justamente que podéis ver aquí. Ahí está, es el Premio Literario Nacional, que te lo llevaste en la sección de novela histórica en el año 2022. Eso es, esto fue un par de semanas atrás, fue el 22 de diciembre. Y bueno, que una historia así, primero que otro país le haya abierto las puertas a un autor de otras latitudes y que haya abrazado los valores de compañerismo, de patriotismo, de amor y de humanidad que yo quise reflejar, ya para mí es un tremendo honor, despojándome del orgullo, ¿no? Sino que sea reconocido esto para todas las personas que participaron de la Guerra de Malvinas, tanto en el campo de batalla como en el continente, asistiendo, enviando ayuda, enviando comida, etcétera. Pues esto es para ellos, simplemente. La calidad literaria ya pasa por otro lado. Este reconocimiento realmente es muy digno, muy un orgullo. Hay calidad literaria, lo digo yo, que he tenido oportunidad de leer el libro, de verdad, para los argentinos sobre todo, ¿no? Porque os toca mucho el corazoncito, pero también para quienes no sois argentinos, acercaos a esta historia de las Malvinas, porque sin duda abre un mundo. Lo comentábamos además a micrófono cerrado. Sí, conocías la historia de la Guerra de las Malvinas, pero yo gracias a este libro he podido acercarme mucho más a ese pasaje histórico que tampoco nos pilla tan lejos. Yo nací en el 87, 5 años después de que ocurrió, y parece muy lejano, pero no lo es tanto. Es mucho y a la vez no lo es, porque, a ver, como decía un tango de Gardel, ¿no? Es un soplo la vida. Y el año pasado se cumplieron 40 años. Y uno habla con estas personas, con los sobrevivientes, y ellos dicen, ¿y en qué momento pasó? Yo era un jovencito con 18, con 19 años o 17, recién salido del colegio. Me tocó el servicio militar obligatorio, pero bueno, yo quería estar por mi patria. Yo sentía que mi país me necesitaba. Y había otros que simplemente estaban ahí porque les tocó el servicio militar. Yo lo que quiero destacar de los combatientes argentinos y los veteranos de guerra es su humildad para haberme abierto las puertas de su corazón y de su memoria, muchos de ellos para revivir algo que fue traumático, imagínate, 15 grados bajo cero en medio del mar, perdidos, con tormentas, muchos de ellos se orinaban y se vomitaban para darse calor. Y eso es una cosa que, a ver, cuando el instinto de supervivencia a uno le dice que tiene algo que hacer todavía en la vida, va a hacer lo que sea por sobrevivir. Y ellos me agradecían a mí, me decían, Mariano, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escribir esto. O sea, a eso llegaba el nivel de humildad de esta gente. Y eso a mí me llena más que cualquier otra cosa. Al fondo de la eternidad, quédense con este título, quédense con la portada de este libro y de verdad que merece la pena leer. Un libro que, por cierto, no lo hemos comentado, pero lo escribiste durante ese gran encierro que tuvimos en el año 2020, porque a nivel particular también tuviste una llegada a España complicada, ¿no? Llegas a España con ilusiones y justo te pilla el COVID-19 y bueno, a todos nos trajo muchos disgustos, pero también la oportunidad, ¿no? De tener mucho tiempo libre y en tu caso tiempo libre para poner en marcha este proyecto, ¿no? Eso es, y yo en eso tengo que reconocer a mi pareja, a mi novia, que fue la que trabajó vía Zoom, dando clases de inglés. Ella es profesora de inglés y bueno, yo recién llegado, ni siquiera tenía mis papeles en regla todavía porque había ido a la oficina de extranjería, cierra todo y bueno, ya había que tener paciencia. Y ahí, bueno, esto ya venía en mi cabeza y elegí la autopublicación y resultó. Y tuve ese tiempo realmente, puedo decir que lo aproveché. Pues te agradezco mucho, Mariano, que te hayas acercado a nuestra casa, a Teledonostia, a presentar esta novela y la recomendamos desde aquí. La recomendamos, pues, insisto, es una manera de conocer una historia que, bueno, para muchos puede ser lejana, pero bueno, que está más cercana de lo que realmente aparenta. Al fondo de la eternidad es el nombre de esta novela. Mariano, muchas gracias. A ti, Xavi. Y mucha suerte con este libro. Es que ricasco y pues nada, que lo disfruten.